Pero bienvenidos una vez más aquí a Chapo el Monte. Esta noche vamos a continuar en nuestro estudio de Hebreos, capítulo 1. Vamos a ver los primeros 4 versículos. Pero si recuerdan, desde el comienzo de esta carta se establece la supremacía, ¿verdad?, absoluta y la naturaleza divina de Jesucristo. Pero entonces, ¿por qué no abrimos en oración? Vamos a orar. Padre eterno, venimos ante tu presencia, Señor, y te damos gracias por tu amor y tu compasión. Te damos gracias, Señor, por permitirnos reunirnos una vez más aquí. Te agradecemos, Señor, que siempre tienes misericordia de nosotros, y te pedimos tu bendición en este estudio, Señor, del libro de Hebreos. Y te doy gracias, Señor, por los que estamos aquí, por los que nos miren en video. Te pedimos, Señor, que los bendigas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como les digo, ahora vamos a ver este capítulo de gran importancia. Este pasaje contrasta las revelaciones parciales del Antiguo Testamento con la revelación definitiva a través del Hijo de Dios, ¿verdad? Y mediante una serie de citas del Antiguo Testamento demuestra que Jesús es muy superior, o más superior, más bien dicho, a los ángeles que conocemos. Esto lo veremos más adelante en los versículo 5 al versículo 14 de este capítulo. Y aunque los ángeles tienen poder, su poder es limitado en comparación al divino creador, Cristo Jesús. Pero como les comenté la semana pasada, para comprender más este libro, ¿verdad?, esta carta del Nuevo Testamento, debemos familiarizarnos con la historia, la doctrina y la teología del Antiguo Testamento. En particular, si recuerdan, les mencioné la semana pasada, ¿verdad?, que uno de los libros que tenemos que estudiar más profundo para comprender lo que vamos a leer es el libro de Levítico, porque Levítico habla mucho acerca de los ritos del templo. Y esto nos ayuda a entender esta carta, así que en ocasiones recurriremos a los libros del Antiguo Testamento para comprender más, a leer esta carta que estamos estudiando esta noche. Pero lo primero que vemos aquí es los agentes, ¿verdad? Y cuando examinamos las diversas formas en que Dios nos habla, y ha hablado anteriormente, como vamos a ver, ya sea él mismo a través de Moisés, como sabemos, o Job 38, 4 y 6, donde Dios tiene una conversación con Job, o en Éxodo, cuando Dios habla por primera vez con Moisés, en el capítulo 3, versículo 4 al 6, o el profeta Elías, en 1 Reyes 19, 11, o también Josué mismo, como leímos en la carta, ¿verdad?, de Josué, en el capítulo 1 al 12, porque miremos lo que dice primero, en el versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por quién? Por los profetas. Ahora, Dios ha hablado anteriormente, dice, de muchas maneras en otros tiempos. ¿Saben? Existen otras formas en las que Dios se comunica sus leyes, sus mandamientos a su pueblo. Dios se comunicó con los patriarcas y con el antiguo Israel mediante múltiples medios. Josué tuvo sueños, si recuerdan. Josué tuvo los sueños de las 2 estrellas, ¿verdad? Tuvo los sueños de los ramos de trigo, donde se postraron ante él, y su padre, sus hermanos se enojaron con él. Pero todo, ¿qué pasó? Así como soñó, así pasó. Pero también habló con Abraham, ¿verdad? Y tuvo un pacto con Abraham. Y me encanta, si recuerdan, cuando vino Dios y los santos, ¿verdad? Y vino Cristo, una cristofonía en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Vemos que cuando Abraham, que está bajo el árbol, mira que vienen, e inmediatamente reconoce quiénes son. Y me encanta porque tiene una conversación con él, con Dios. Y Dios es tan personal que Dios está hablando con el patriarca. Y le comenta lo que va a suceder cuando va a destruir Sodoma y Gomorra. Y le dice, pero Señor, ¿qué tal si hay 40 personas? O qué tal, disculpa, no te me ofendas, Señor, pero ¿qué tal si hay 30 personas? Y me encanta porque está negociando con Dios para poder salvar a la gente de la ciudades, ¿verdad? Pero no habían ni 10 buenas personas.
Entonces vemos como Dios ha hablado anteriormente con ellos. También, si recuerdan, habló Dios ¿con quién? Con Samuel cuando era un muchacho joven, ¿verdad? 3 veces le habló. Y finalmente, después de la segunda vez, el profeta o el sacerdote le dijo: hey, cuando escuches la voz, levántate y dile: Señor, tu siervo escucha. La tercera vez que Dios le habló a Samuel, Samuel se levantó y le dice: Señor, tu siervo escucha, habla. Siempre habla Dios. En especial hay momentos en periodos estrechos donde Dios estaba callado. Pasaron 400 años antes de que Dios volviera a hablar a través de Juan el Bautista. Estos mensajes fueron incompletos hasta el día oportuno para que eran, ¿qué? Para formar el carácter preparatorio de los israelitas. Porque siempre tiene que Dios preparar el carácter del hombre, del siervo al que va a usar. Cuando estaba usando Juan el Bautista, preparó su carácter. Desde el nacimiento que Dios ya lo había separado. Y entonces vemos que Dios nos habla de muchas veces, de muchas maneras en tiempos pasados. ¿Se recuerdan el profeta Amós? Nos describe la voz de Dios, dice, como un rugido poderoso y aterrador, como el de un león de Sión. El profeta Ageo predicó sermones peculiares que Dios le dio. Y entonces vemos cómo Dios utiliza estas maneras diferentes, ¿verdad?, para hablarnos. Pero en ellos nos revela el amoroso deseo de Dios de comunicarse con su pueblo. Dios habla con nosotros, Dios habla con sus profetas porque Él quiere comunicar su mensaje. Y el mensaje siempre es ¿para qué? Para arrepentimiento, para salvar, para rescatar, para restaurar, para redimir. Y me encanta porque los profetas fueron utilizados para la restauración del pueblo judío o para el castigo del pueblo judío. Como cuando fue predicado que ¿qué? Que vendrían los babilonios y se los llevarían. Cuando estaba el profeta diciendo que vendría el castigo sobre los israelitas porque estaban pecando y se llevaron a los 10 tribus a la esclavitud. Pero Dios siempre nos habla de una manera. Dios habla con su pueblo, habla con nosotros, está hablando con estos. Piénsalo, Dios está hablando, no sabemos el autor, quién es, pero Dios está usando este autor de esta carta, ¿verdad?, para hablar con los judíos mesiánicos. Y me encanta porque el autor le está diciendo: recuerden todo lo que Dios ya hizo en el pasado. No hay nada más que Dios tiene que hacer, ya habló. Por eso es que cuando estaba pensando en qué título darle a este estudio, lo único que podía pensar era la última palabra de Dios, su Hijo. Su Hijo fue la última palabra, el último que nos dio ¿qué? Los mandatos de Dios. Como me encanta que le dijo a sus discípulos: si han visto a mí, han visto al Padre. Porque, ¿sabes? Cuando esta carta fue escrita, los judíos estaban pasando tiempos difíciles. Estos creyentes, ¿verdad? Estos que habían puesto toda su fe, su confianza en Cristo Jesús. Y como vamos a ver, hay momentos de dificultad, hay momentos de pruebas, hay momentos de tribulaciones, hay momentos donde tienes que llegar, y todos nos pasa también a nosotros, igual que a los israelitas, ¿verdad? A los judíos, donde tienes que decir: he dejado todo por seguir a Jesús. Hay algo más. Hay algo más que tengo que escuchar, algo más que tengo que ver, algo más que tengo que hacer. Tengo que esperar en un momento solo. Quizás Dios me va a hablar y me va a decir: tienes que hacer esto más. O tienes que regresar a la fe de donde te saqué.
o más bien dicho, a la religión de donde te saqué. Porque es lo que está pasando. Estos judíos, estos creyentes, están pasando una tormenta en sus vidas. Esa tormenta de persecución, de tribulación, de pruebas. Y por eso Dios está hablando a ellos. A través de esta carta les está hablando. Ya hablé muchas veces anteriormente. Hablé a través de los profetas, hablé a través de los padres Abraham, Isaac y Jacobo. Ya hablé. Mi hijo fue la última palabra. Ya hablé. Porque dice en el segundo versículo, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por medio de su Hijo, Él es el último, la última palabra de Dios. El Hijo, Cristo Jesús. Ya habló a través de los patriarcas, ya habló a través de los profetas. Ellos revelaron todo lo que estaba por venir. El Torah se ha cumplido en Cristo Jesús. Jesucristo es el cumplimiento del Torah. No hay nada más que tienes que agregar, no hay nada más que tienes que escuchar. Ya escuchaste al Hijo. Él es el último, porque estamos en los últimos días. Su palabra de Jesús se revela al pueblo. Su palabra aún está dando fruto en estos judíos. El cumplimiento de sus palabras aún está por venir. Las palabras futurísticas de la segunda venida de Cristo. Pero no se van a cumplir estas últimas palabras hasta que pasen todas las pruebas que estamos pasando aún nosotros. Porque estos judíos ya están pasando el comienzo de las pruebas. Ahora nosotros también vamos a pasar los últimos días. Pero Dios, el Hijo, Dios que se hizo carne, para que nosotros le escuchemos a Él sus últimas palabras. Para que nosotros podamos vivir en la eternidad con Él. Como les he dicho, mi padre, siendo judío, él se crió en esta religión, ¿verdad? Del judaísmo. Y me acuerdo el día que mi padre me dijo, mi hijo, he aceptado a Yeshua, he aceptado a Jesús. Ahora es un creyente, mi padre es un hombre grande de fe. Pero sabes, como dijo mi padre, yo me crié en la religión, pero ahora estoy en mi relación. Porque es lo que estos judíos tienen, una relación con Dios. Han salido de la religión, como vamos a ver, han salido de los sacrificios, de los ritos, y han entrado a esta relación personal con el Hijo de Dios. Dios ya le habría hablado a Israel a través de los profetas, a quienes los judíos mismos rechazaron. Y en mayor parte los mataron. Jeremías profetizó al pueblo por 40 años. En 40 años no tuvo ni un converso. Ni uno. A Isaías lo rechazaron, lo persiguieron y finalmente lo partieron en dos en las puertas del templo. Y al Hijo de Dios, el último, la última palabra de Dios, lo rechazaron, lo golpearon, lo maltrataron y lo entregaron a ser crucificado. Ellos no lo crucificaron, los crucificaron los romanos, pero los dos son culpables. El judío en rechazar al Hijo de Dios y el romano en crucificar al Hijo de Dios. Lo crucificaron como un criminal. Es más, si recuerdan, el criminal estaba a la par y dijo al otro criminal que se burlaba de él, dijo,
Este hombre es inocente, ¿nosotros qué? Nosotros sí merecemos la muerte, pero este hombre no ha hecho nada. Lo único que hizo fue que sanar, poner en libertad a los que estaban poseídos por demonios. Es más, los mismos demonios les decían que los arrojara, ¿verdad?, a los marranos, a los puercos. Piénsalo, los demonios conocían al Hijo de Dios. Jesús le decía a los demonios, cállense, no digan nada, no le digan quién soy yo. Yo me admiro en eso. ¿Por qué? Porque Jesús es mayor que los profetas que Dios había mandado. Jesús es más grande en su divinidad que los ángeles, quienes hablaron por Dios a los hombres, como el mensajero Gabriel, que traía los mensajes de Dios, o el ángel que mató a 185,000 asirios en una noche. Y Dios es aún mayor que él. El demonio, ¿verdad? Satanás, Lucifer, que significa acusador. Dios es mayor que él. Jesús es mayor que él. Como vamos a ver en un momento. ¿Por qué? Porque Jesús tiene toda la autoridad total. Tiene todo el poder. Él es el juicio. Él tiene la autoridad de condenar a todos. Todo juicio se le ha delegado al Hijo de Dios por su sacrificio en la cruz. Él es la revelación divina del Padre eterno. Él posee el conocimiento del Padre y Él es el Padre elegido para revelarlo todo al hombre. El propósito principal de esta carta es demostrar que Jesús está por encima de la ley a la que los saduceos, los fariseos tanto se aferraban. Está sobre el templo, ¿verdad? Los sacrificios del templo y de todo lo que se basa en las enseñanzas, los rituales del Antiguo Testamento. El autor de esta carta sostiene que la fe en los sacrificios del Antiguo Testamento fue instituido por los sacerdocios arónico y por la ley, ¿verdad?, que está establecida por Moisés. Sin embargo, Jesús es superior en autoridad a Moisés, que fue una de las preguntas que se le hicieron. ¿Eres mayor que Moisés? Claro que sí. ¿Eres mayor que a la padre Abraham? Claro que sí. ¿Eres mayor que los ángeles? Claro que sí. Porque toda la ley fue dada por Dios, Cristo Jesús. Jesús es la majestad que se ha manifestado en todo el universo para el hombre. Su esplendor es visible a través de su ministerio y la imagen de Dios Padre se revela a través del Hijo, como leemos en Juan 14:9, donde dice: Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, demuéstrame al Padre? Jesús es la esencia del Padre. O como leemos en Salmos 2, versículo 6, donde dice: yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. O en Romanos 11:36, donde leemos: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él, hablando de Jesús, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo es para el Hijo. Dios ha constituido al Hijo el heredero de todo. Donde Adán le entregó las llaves, para más decir, las llaves de este mundo a Satanás, Jesús ahora le ha quitado todo. Lo ha derrotado. Y es lo que está diciendo el autor de la carta.
Si consideramos que en ese momento la iglesia de Jesús era perseguida en todo el imperio romano, ¿verdad? Con mucha fuerza, mucho sufrimiento. Los creyentes judíos y los creyentes gentiles que estaban siendo encarcelados. ¿Cómo afectarían estas pruebas a una comunidad de judía creyente pequeña que debía vivir entre judíos que no eran creyentes, que se burlaban de ellos, donde los animaban por no adorar en el templo ni ofrecer sacrificios? ¿Cómo afectaría su confianza en la muerte y la resurrección de Cristo como su expiación total de todos sus pecados cuando estaban siendo oprimidos, oprimidos por los mismos sacerdotes, por la comunidad judía, por los poderes políticos y por los poderes militares? Pero peor aún, sufriendo el rechazo de sus propias familias porque han abandonado el judaísmo por su fe en Cristo Jesús como su Salvador. Donde tu propia familia te ha rechazado. Y Él les dice, en estos últimos días Dios nos ha hablado por el Hijo para animarlos. Dios les ha hablado, ustedes han puesto su fe en el Hijo de Dios. Muchos creyentes judíos, esto había sido una gran motivación para restaurar, ¿verdad?, sus relaciones familiares. Si decían, bueno, ¿sabes qué? Si me regreso a adorar al templo, quizás mi padre me va a volver a hablar. Quizás mi madre me va a volver a hablar. Quizás mis hermanos me van a volver a hablar. Porque para ellos están muertos. En el momento que recibieron a Jesús como su Salvador, ellos se dejaron de vivir a su familia. Son grandes consecuencias. El autor a los hebreos les expone la idea de que Jesús es igual en esencia a Dios el Padre, como leemos en Juan 8:58, y digno de recibir toda la gloria eterna, ya que todas las cosas existen por medio de Él y para Él, y a través del Hijo. El Padre expresó su mayor demostración de amor al dirigirse a su pueblo. Su única misión de Jesús en la tierra fue de redimir todas las cosas y restituirlas a sí mismo. Jesús es el legítimo heredero de todas las cosas, como leemos en Colosenses 1:16, donde dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Como leemos en Juan 1:3, donde dice, todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y estos judíos tenían estas cartas para leer como ánimo del Evangelio de San Juan, de las cartas de Pablo a los colisenses, ¿verdad? Estas iglesias que estaban mixtas, porque la iglesia en Colosas estaba mixta entre judíos y gentiles. Pero Juan nos está revelando al Dios divino, al Dios en la carne. Y esto es para animarlos. No se regresen, no abandonen su fe. Porque en los tiempos difíciles es lo primero que uno quiere hacer, es abandonar su fe. Si Dios está conmigo, ¿por qué tengo que sufrir? Porque no estamos en el cielo todavía. En este mundo es una jornada, somos peregrinos. Y tiene que darles a recordar lo que estamos por venir. Estamos en los últimos días. Para los judíos, creer en Jesús era un gran sacrificio, era un costo altísimo. Porque piénsalo, están perdiendo su familia, están perdiendo todo por fe.
Es todo por fe. Porque dice el versículo 3, el que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de poder, o la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Verdad? Les dice, piénsalo, Jesús es el resplandor de la gloria de su persona, la imagen misma de la sustancia de Dios. Eso es lo que ustedes han recibido, en Él han puesto su fe. ¿Por qué? Porque Hebreos está haciendo al igual que el Evangelio de San Juan, donde describe a sus oyentes la preexistencia y los atributos divinos de Jesús. Y revela que Jesús manifiesta la gloria de Dios para todos los que lo ven. Y al revelar el resplandor de la gloria de Dios en Jesús, muestra que todo lo que no sea la persona de Jesús es solo la oscuridad y lo vacío. ¿Por qué? Porque Jesús es el creador, Jesús es el redentor. En él hay luz, en Él hay vida, en Él hay perdón, en Él hay sanación, en Él hay restauración para el caído. Porque Él es el resplandor de la gloria de Dios el Padre. Entonces podemos ver la dependencia total, ¿verdad?, que tenemos en el Hijo de Dios. Pero, ¿sabes? También podemos ver la dependencia total del hombre a través de los ritos, las tradiciones, las costumbres, que no podían satisfacer o saciar lo que se revela en el majestuoso resplandor de Cristo Jesús, el Mesías, el esperado. ¿Por qué? Porque todas las cosas son sostenidas por Él a través del poder en Él. Por eso les dice, Jesús es la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Sabes? Una de las cosas como judíos en esos tiempos era ir al templo, llevar tu sacrificio, tu animal, pagar lo que tenías que pagar para poder hacer tu sacrificio. Y cuando ibas por fe, llevabas tu animal y llegaban los fariseos, los sacerdotes, e inspeccionaban este animal, y porque eran una bola de ladrones, como sabemos los escenes, los que escribieron los libros del Mar Muerto, de Dead Sea Scrolls, que fueron hallados en la cueva de Qumran, de ese grupo de escenes que vivían en el desierto, que se habían separado completamente de toda la hipocresía, de toda la corrupción que existía en el templo, porque ellos vieron cómo eran de corruptos los Kohanim, los sacerdotes, y dijeron, no queremos nada de ver con ellos. Y ese grupo se fue al desierto a vivir separados, a vivir una vida pura. Y por ellos tenemos lo que le llamamos los Dead Sea Scrolls, ¿verdad? Los que fueron encontrados en la cueva de Qumran. Piénsalo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Jesús nos purificó, los limpió, les dice. Jesús, a través de su muerte en la cruz, ha limpiado todos sus pecados. Ustedes ya no necesitan ir al templo. El texto nos está revelando que no hay necesidad de ningún otro rito que deba realizarse para la salvación del creyente, puesto que Jesús ya nos ha purificado, nos ha perdonado, nos ha lavado de toda la iniquidad. No mediante sacrificios de animales,
¿verdad? Que solo cubrían el pecado. Si el animal tuviera el poder de perdonar tu pecado, entonces no tendrías que hacerlo cada año. Pero porque el animal era una sustitución del Cordero de Dios, como dijo Juan en capítulo 3, versículo 16, el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado. No lo cubre, dice, sino quita o lo elimina, lo extingue el pecado del mundo a través de su sangre, esa sangre preciosa en el Calvario. Después tenemos la oportunidad, la esperanza de la resurrección a través de la resurrección de Cristo Jesús. Al tercer día le dice, cuando Él fue resucitado entre los muertos, y el ser resucitado entre los muertos se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La palabra usada es aquí una palabra diferente. ¿Sabes? Cuando pensamos la majestad de Dios, ¿verdad? O el Hagdula Bam Romin en el hebreo, que habla de una posición de poder. Solo Él tiene esa posición. Solo Jesús tiene ese lugar donde el resplandor, la Shekinah gloria de Dios ahora refleja para nuestra salvación. Donde Jesús está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, donde Jesús le dice al Padre, Padre, yo derramé mi sangre por esa persona, Él es mío. Como leemos en 1 Juan 1:1 o 1:2, donde dice, pues la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó a nosotros. O en Romanos 8:34, donde dice acerca de Jesús, quien es el que condenará, Cristo el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién intercede por el judío que está salvo? Dios. ¿Quién intercede por el gentil que está salvo? Dios, Cristo Jesús. No hay nadie más que pueda interceder por ellos, por nosotros, más que Cristo Jesús. No necesitamos orarle a nadie más. No necesitamos traer sacrificios para que podamos interceder por nosotros. Y esto lo vemos más adelante en Hebreos 3:25, donde dice, por eso puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hablando acerca de Jesús. Jesús purificó nuestros pecados por Él mismo. Y Él está diciendo a estos judíos, no hay nada más en el templo que ustedes tengan que hacer. Sí, serán rechazados por los judíos. Sí, serán rechazados por sus familias. ¿Por qué? Porque ustedes pertenecen ahora a la familia de Dios. A la familia eterna del Padre. Tu Salvador esté sentado a la diestra de poder de las alturas. Él intercede por ustedes. Pero dice esto para que acabemos, dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. ¿Qué dijo Pedro cuando fue arrestado? ¿Verdad? Dice, solo hay un nombre dado. En el capítulo 10 del libro de Hechos, solo hay un nombre dado por el que podemos ser salvos, el nombre de Cristo Jesús. No dice nombres, el nombre, un nombre. El nombre que es superior a todos los nombres, el nombre que es superior a los ángeles. El nombre de Cristo Jesús.
Es el nombre más excelente que existe en todo el universo. El escritor aquí utiliza una cadena de citas desde el Antiguo Testamento, como las de Salmos y Segundo Samuel, para demostrar la divinidad y el estatus exaltado de Jesús a su audiencia judía. Mientras que el ministerio de un ángel se describe como el de un siervo que ministra, al Hijo se le llama Dios. A Jesús se le llama Dios, cuyo trono es justo, santo y eterno. Dios Padre nunca le dijo a un ángel que se sentara a su diestra, pero a Jesús le ha dado este honor reservado solo para Él, exclusivamente para el Hijo de Dios que murió en la cruz para redimir al mundo, para redimir al judío pecador, al gentil pecador, a sí mismo. Solo a Él se le ha dado este nombre. Por eso le está diciendo a este grupo de judíos: tengan fe, no pierdan fe, no pierdan esperanza, manténganse firmes en su fe en Cristo Jesús, porque Él es la Shekinah gloriosa de Dios. Él es la majestad divino que ha venido de los cielos para salvar a ustedes. Él es superior a los ángeles que se presentaron ante el Padre Abraham. Él es superior a cualquier otro nombre que existe en este mundo. Él es superior a los ritos de los templos. Él es superior a la ley de Moisés. No hay otro nombre más excelente que el de Cristo Jesús. No pierdan su fe. ¿Por qué? Porque ese honor es reservado solo para Él. ¿Sabes? Como les digo, es fácil, ¿verdad?, decir: oh, yo camino con Cristo, pero cuando llegan las tormentas de la vida, cuando llegan las dificultades, cuando empiezas a ver que toda la oscuridad empieza a rodearte, ¿dónde verdaderamente está tu fe? Ellos están pasando esas pruebas. Miran que todo está alrededor de ellos poniéndose negro. Y claro, es normal, es algo que se puede entender, que en la dificultad quizás tu fe se ponga a prueba. Pero es cuando estamos confiando en Cristo Jesús, es que tu fe se va a purificar más. Es que tu fe va a hacerse más fuerte. Se va a ser una torre grande que va a protegerte. Por eso les dice: se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. Muchos confiaban en los ángeles. Muchos confiaban en los patriarcas, en los padres. Muchos confiaban en la ley de Moisés. Pero Jesús es superior a todo eso. Me encanta lo que John Phillips dice: no cabe duda de que los judíos esgrimirían muchos argumentos obstinados contra las enseñanzas cristianas para disuadir a sus compatriotas de abrazar el cristianismo, y en sus esfuerzos por apartar a los judíos reticentes de su nueva fe. Por eso es que se burlaban de ellos. Por eso es que sus padres, sus hijos, sus hermanos los abandonaban, para disuadirlos, para desanimarlos, que se separaran de la fe en Cristo Jesús. Pero el que persiste hasta el final heredará el cielo en Cristo Jesús. Y hay 3 puntos principales que el autor plantea aquí. Primero, vemos la gloria de Cristo, ¿verdad?, en los primeros versículos. Segundo, vemos la persona de Cristo Jesús en el versículo 3. Y finalmente vemos el poder de Cristo Jesús en el versículo 4. Porque Él es superior a todos. Entonces nosotros, al igual que los judíos, tenemos que confiar, vivir y depender de la gracia de Dios.
mantenernos firmes en la realidad de que pase lo que pase, Él está con nosotros. Yo he visto en mi vida mucha oscuridad, muchos problemas, pero mi fe permanece, porque yo sé que Dios me va a sacar adelante. Por eso hay una canción muy hermosa, no me recuerdo todas las letras, pero se llama Hoy hablé con Dios y Dios me dijo, todo pasará, lo mejor está por venir. Y es una canción muy hermosa, es una canción grupera cristiana. Apenas la escuché hace unos días, entonces no me he aprendido todas las letras, ¿verdad? Pero me los quiero aprender. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. No pierdan fe, manténganse firmes en Cristo Jesús, en la fe que tenemos en Él, porque Él está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, como lo hizo por los judíos. Oremos. Padre, una vez más, Señor, te agradecemos por todo lo que has hecho por nosotros y te pedimos, Padre, que nos ayudes a vivir en la fe que hemos obtenido a través de tu Hijo Jesús. Que nos ayudes, Señor, a vivir para tu gloria, que nos ayudes, Señor, a vivir para tu majestad. Danos el ánimo, Señor, que necesitamos diariamente para perseverar, para poder llevar tu evangelio a todas las naciones, para poder crecer en nuestra fe. Te damos gracias por tu amor y compasión en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanas, hermanos, nos vemos hasta la semana que viene. Dios me los bendiga. Se me cuidan. Tengan buena noche.